Capítulo 231, lejos de terminar. Los rayos del sol no dejaban de caer invisibles desde el cielo, haciendo que la mayoría de los presentes se quitaran el sudor no solo por el sofocante clima de la Tierra del Fuego, sino también por la densa forma del shinobi. En cualquier caso, sin embargo, el acontecimiento más candente se consideraba ahora el último combate que tuvo lugar entre el Jonin de Elite Rock Lee y el enmascarado de la organización Akatsuki. Sin embargo, el enemigo ya estaba muerto y los ninjas de Konoha podían respirar aliviados. Hiruzen bajó su bastón con la punta hacia abajo, sin dejar de fruncir el ceño. Y como Tsunade Senju estaba fuera de la aldea de la hoja, Sarutobi se encargó de supervisar las secuelas de la batalla que había tenido lugar. Varios recados salían de la boca del anciano. Por ejemplo, una parte de los shinobi liberados debería limpiar, mientras que otra debería llevar a los compañeros heridos al hospital principal de Konoha, donde recibirían cuidados de primera clase por parte de Ir-yonin. También valía la pena hablar con Rock. Hiruzen era muy consciente de ello, pero su mirada pronto se fijó en la figura de Kakashi, que se había unido recientemente a la batalla. Y algo estaba definitivamente mal con Ataque. El cuerpo del hombre se estremeció junto con su alterado ritmo respiratorio. Él mismo se había vuelto tan pálido que su piel parecía una hoja de papel blanco. Y eso era algo sorprendente teniendo en cuenta el carácter curtido por la vida que había pasado Kakashi y lo shinobi capaz que era realmente. Por lo tanto, debe haber una razón realmente digna para que esta persona se enfrente a un ataque de pánico simplemente manteniéndose alejada. Sin embargo, todo estaba en la superficie. «¿Oh, Obito?», susurró débilmente el conmocionado Kakashi, impulsándose desde el tejado del edificio y con paso desordenado encontrándose cerca de Lee, que se alzaba sobre el cadáver. El joven solo le había quitado el Mangyo Sharingan a su enemigo. Sin embargo, era imposible hacerlo sin arrancarse la máscara. Por fin se reveló a muchos la identidad del criminal que atacó su pueblo. Por eso Kakashi estaba tan agitado. Después de todo, el agresor no era solo Uchiha, sino su otrora mejor amigo, además de compañero de equipo. ¿De verdad lo conoces, Kakashi-san? Una expresión de legítima duda mezclada con desconcierto profesional se reflejó en el tono de Rock. Solo faltaba una ceja arqueada para el concepto general. Tan brillante actuación hizo que incluso el propio Ataque dudara por un momento, olvidando sus motivos originales. Afortunadamente, el hombre levantó las manos y asintió tranquilamente al chico. A continuación, bajó la mirada hacia el cadáver. Entonces tuvo que cerrar los ojos para dejar de sentir el dolor en el corazón. Tan insoportable, como el daño de una herida antigua. Esa desagradable imagen permanecería en su mente durante mucho tiempo. «Kakashi, ¿pasa algo?», se oyó una pregunta seria de Hiruzen a un lado. Pero antes de que el anciano pudiera llegar hasta ellos, Lee, con movimientos afilados y bruscos, selló el cadáver de Obito en un pergamino, sin permitir que nadie lo tocara. «Lo siento, y esperemos a que el quinto Hokage regrese primero, ¿de acuerdo?», sonriendo levemente a Rock, ignorando los posteriores comentarios de Sarutobi junto a un angustiado Ataque Kakashi, el joven dobló su sello y desapareció de su asiento junto a un trueno de humo. De este modo, se ahorraba la monótona conversación. Aunque era algo extremadamente egoísta, lo último que quería hacer ahora mismo era perder su valioso tiempo intentando resolver una situación que ya era dolorosamente obvia. Y cuando la figura de Rock desapareció, ese poder, mientras tanto, complicados pensamientos no habían dejado de arremolinarse en la mente de Sarutobi desde el momento en que comenzó a seguir la batalla. Principalmente sobre lo difícil que era controlar a un shinobi como este, cuyo poder era casi indeterminable. Y al mismo tiempo, Hiruzen sin darse cuenta percibió algo que se estaba perdiendo. Algo directamente relacionado con Danzo y su muerte, que era el mejor compañero del tercer Hokage y el mayor de Konoha. Sí, a primera vista el culpable original es Orochimaru y sus subordinados. Pero el mayor de los Sarutobi intentaba llegar personalmente al fondo de aquella situación y encontrar un hilo conductor que le permitiera llegar a la verdad. Una corazonada le dijo al anciano que el culpable era otro. Sin embargo, al final no salió a la luz nada inusual o sospechoso en los 3 años. Perdóname, Danzo. Aparentemente estoy completamente ciego. Por mucho que me esfuerce, sigo siendo un jubilado inútil. El anciano Sarutobi suspiró amargamente, asimilando la humildad de su alma. Y esa misma derrota en consecuencia. ¿Cómo estás? En cuanto Rock salió del séquito del shinobi y se encontró en su propio patio, sus enamoradas se acercaron a él con miradas ansiosas en sus rostros. «No pasa nada», sonrió suavemente el chico, abrazando después a Tenten, Karineino.
Les estaba describiendo toda tu lucha, que percibí a través de mis sentidos. ¿Sabes? Me asusté cuando tú, o más bien tu clon sombra, demasiado parecido a ti, desapareció en el vórtice. La pelirroja del clan Uzumaki hizo después un dulce mohín. Bueno, ten en cuenta que el objetivo de mi plan era engañar a todo el mundo, sonrió Rock en voz baja. Entonces, el chico cayó de repente de espaldas sobre la mullida hierba verde, murmurando lo siguiente en tono exhausto. Estoy mentalmente agotado. Estos días me están golpeando fuerte en el cerebro. Pero aún queda un poco. No creo que haya necesidad de trabajar tanto, la voz de Tenten rezumaba preocupación por él. También se tumbó a su lado, ignorando valientemente la posibilidad de ensuciarse la ropa. Karin e Ino, sin atreverse a perder el tiempo, hicieron prácticamente lo mismo. Pero la rubia también se sumó alegremente a todo esto. Te daré margaritas, Rock, imagínate, son relajantes y te normalizan la tensión. Podrían haber descansado tranquilamente el uno con el otro durante mucho tiempo mientras Lee digería la información de la mente de Obito. Sin embargo, el joven pronto se dio cuenta de que se había atrevido a olvidar algo después de la pelea. Mierda. Rock saltó de su asiento y se levantó, alejándose un par de metros de sus pasiones, que se habían quedado dormidas sobre la mullida hierba. Luego apoyó la palma de la mano en el suelo y activó la técnica espacial completa de la senda de la bestia con su Rinnegan. Al momento siguiente, junto con una nube de humo, su clon sombrío en modo sabio apareció cerca, junto con Maito Gai, la cara principal que acababa de hacer que usara urgentemente el dojutsu de las leyendas. ¡Hurra! El hombre gritó con todas sus fuerzas, respiró aire fresco y despertó a las chicas. Está claro que llegas tarde. El doble de Rock dirigió una mirada sombría al original, que sonrió tenso y se rascó torpemente la nuca. Sí, eso era comprensible. Bueno, se le olvidó. Suele pasar. Fue un poco embarazoso. Sin embargo, lo peor que podría pasar sería que el clon sombrío se dispersara después. En ese caso, para salvar a Gai habría que activar las habilidades de Kamui, es decir, utilizar el manga Ekyo Sharingan y trasplantarlo a alguien para hacerlo. Gai, sensei, ¿podrías estar más callada, por favor? Tenten sacudió la cabeza con sueño. Se estiró y empezó a levantarse lentamente de la hierba, junto con los otros dos amantes de Rock. El hombre, por otro lado, había tenido tiempo de cambiar de nuevo en la dimensión de Kamui, y no solo eso, ya no presentaba heridas en su cuerpo. Después de todo, aún tenía el pergamino que contenía el Medchakra sellado de Karin. Al final había recurrido a eso. Sin embargo, era poco probable que Gui hubiera muerto sin ella de todos modos. El Jonin de élite tiene demasiada vitalidad como para morir de una herida profunda por culpa de Susano. El hombre se estremeció al darse cuenta de su posición y prosiguió con una leve reverencia. No quería irrumpir tan descaradamente. Gaius también siguió elogiando a Karin por su talento en Iryo Ninjutsu. No podría haber sido de otra manera. El Medchakra de Uzumaki demostró ser inimaginablemente denso en términos de vitalidad. Un solo pergamino bastaba para hacer frente a cualquier herida. El Jonin de élite estaba orgulloso de su alumno. Karin, después de todo, también había pasado algún tiempo aprendiendo de él cómo luchar y golpear. ¿Entramos todos juntos? Al final eso fue lo que Rock decidió sugerir. Era inaceptable echar a su antiguo sensei así como así. Además, estaba claramente ansioso por hablar de cómo un desconocido enmascarado, que resultó ser Obito, le atacó a él, a Tsunade y a Yamato. Intentando no incomodar a los jóvenes, jejeje. Y, sin embargo, Gaius seguía siendo cortés con una sonrisa apropiadamente alegre de un seguidor de la fuerza de la juventud. A Tenten y Karin no les importó. El hombre no les era desconocido. Y no, en cambio, era un caso diferente. Y la rubia había querido incluso justificar sus preocupaciones de clan y marcharse para no perturbar el ambiente que se estaba desarrollando entre los viejos conocidos, pero Lee no se lo permitió, para no hacerla sentir superflua. Rodeó a la chica con el brazo y se encontró con sus ojos azules, en los que vio cierta vergüenza. Tuvo que animar un poco a la princesa del clan Yamanaka. Así que mientras los demás avanzaban hacia la entrada de la casa, él se las arregló para besar a Ino, colocando las manos en su cintura. Y. La rubia chilló de repente cuando Rock, con una sonrisa en los labios, la levantó sin muchos problemas, haciéndola girar en su sitio. ¿Todo está bien ahora? No. A continuación, soltando a una aturdida Ino sobre la hierba y retrocediendo un par de pasos, Lee agitó la palma de la mano y siguió a la compañía que ya se había marchado. Gai,
Como de costumbre, debido a su naturaleza enérgica, no contuvo su fervor y casi de inmediato comenzó a describir con detalle cómo el enemigo enmascarado había llevado a cabo un ataque nocturno y lo peligroso que era. Aunque un informe completo habría sido una buena idea para empezar, se tomó una decisión general. Ya que el actual líder de Akatsuki está derrotado, ¿hay algo más de qué preocuparse? Solo Lee comprendió que esto estaba lejos de terminar. Capítulo 232, la conferencia de los 5 Kage. La puerta principal de la aldea de la cascada estaba abierta de par en par, aunque antes valía la pena atravesar un sistema de cuevas submarinas. Un largo puente conducía a un enorme roble que servía de base a toda la aldea oculta. Los edificios eran predominantemente de madera. El principal rasgo distintivo del lugar, que dio nombre al pueblo, era la cascada, encaramada al borde de la campiña circundante. La espectacular belleza ha estado acogiendo a ciertos huéspedes todos estos días. Y para ser más específicos, los Kage y sus asistentes que aprobaron la conferencia. Esta vez, sin embargo, Tsunade destacó especialmente entre ellos por su actitud distante. En lugar de 2 guardias, su compañero era solo un jonin, el propio Yamato. Por supuesto, el ataque de Obito era el culpable de esto, sin embargo nadie lo sabía todavía. Lo único que la Raikage y la Tsuchikage pensaban por igual era que la Senju solo se estaba avergonzando a sí misma por no seguir las reglas que ella misma se había asignado. Hola. Me alegro de que me permitiera ofrecerle la hospitalidad adecuada. Takigakure no te decepcionará. El jefe de la aldea de la cascada, llamado Shibuki, un joven de unos 20 años de largo cabello castaño oscuro, con una cortesía que irradiaba en todas direcciones y una sonrisa tranquila, llamó a los 5 Kage y a los shinobi que los acompañaban tras él. Condujo a estos individuos hacia su residencia. Después de todo, no se podía encontrar un lugar más presentable en toda la aldea, que ahora estaba sumida en el silencio y la disciplina estricta como si fuera un campamento. Shibuki no quería que nadie hiciera enfadar a Kage, así que ordenó a los aldeanos que se encerraran en sus casas y no salieran de allí innecesariamente. Solo cuando sea necesario. Saludos, señorita Tsunade. ¿Seguro que estás bien? No tienes buen aspecto. Gaara fue el que de repente, pero decidió hablar primero en el camino, para quien no costaba nada deshacerse del tenso silencio. El viaje a la aldea de la cascada no fue dulce, se rió la mujer con acero en la mirada. La mayoría miró en su dirección, pero permaneció en silencio. Después de todo, no había una buena relación entre ellos. Ni amistad ni siquiera relativa camaradería. Las guerras anteriores habían tenido cierto efecto negativo. Razón de más para abrirse de una vez a los antiguos enemigos. La única excepción es Tsunagakure, que formó una alianza con Konoha hace 3 años. Ya veo, asintió Gaara, pero pronto Tsunade fue seguida por Temari. Eran ella y Kankuro los compañeros del Kazekage. Con Raikage eran Shii y Darui. Tsuchikage tiene a Akatsuchi y Kurotsuchi. Mizukage tiene a Oichoujuro. Una completa variedad de personalidades. Cada uno ostentaba el título honorífico de Jonin, siendo la verdadera élite de sus pueblos. Yamato, por su parte, estaba solo como representante de los guardias, pero aún así se mantenía con dignidad, al menos para el ardiente corazón de Maito Gai, que lo había dado todo para proteger a sus hombres. Mire, Okage-sama, ¿os habéis perdido Rokitu de camino hacia aquí? Temari finalmente levantó la voz, que tuvo que coger el ritmo adecuado de caminar a Tsunade Senju para su pregunta. La mujer, por su parte, respondió con toda la seriedad de su rostro con una palabra inequívoca. No. Lástima. Temari suspiró frustrada. Y Tsunade estaba tan concentrada en la próxima conversación entre Kage que incluso ignoró el evidente interés romántico de la chica de la aldea de la arena por su subordinado. En cualquier caso, ya era hora de que todos se enteraran de la amenaza que suponía la organización Akatsuki, incluso a pesar de sus enormes pérdidas. Sin embargo, mientras los 5 Kage se instalaban en la residencia del jefe de la aldea de la cascada, al mismo tiempo un pequeño pájaro de tinta volaba en el cielo sobre la aldea. Su peculiaridad era su velocidad superior a expensas de su pequeño tamaño. Y lo que es más importante, en sus pegajosas zarpas había un pergamino, dentro del cual estaba sellado un clon tenebroso de Rock. Mira allí. Chunin Butterfall, de pie en el poste junto con los otros ninjas, señaló con el dedo a la criatura que bajaba ahora mismo del aire. Lo más probable es que sea un pájaro mensajero de una de las aldeas ocultas. El segundo shinobi de Butterfall se lo pensó, y luego silbó para que los demás ninjas se reunieran cerca de él y se prepararan para un ataque sorpresa. Al fin y al cabo, puede pasar cualquier cosa.
Es importante mantener siempre la cautela. Y al cabo de un par de segundos, este pájaro de aspecto inusual se posó en el brazo de un Chunin. Los demás le arrebataron el pergamino y se hizo un tenso silencio. Los shinobi estaban preocupados y no sabían si debían hacer algo. ¿Deberíamos abordar primero a Shibuki, Sama? Preguntó uno. De ninguna manera. Hoy verá a 5 Kage. No puede distraerse, respondió Chunin negando con la cabeza. Con valentía, cogió el pergamino y lo abrió con decisión. Al instante siguiente, todo el espacio estaba cubierto por una densa humareda, desde la que se oía la voz segura del muchacho. Gracias, no podría haberlo hecho sin ti. Los Chunin al instante tomaron las armas y lanzaron sus kunai hacia adelante. Sin embargo, los shinobi que aparecieron del pergamino ignoraron sus armas. Su piel se volvió negra y los kunai se sintieron como si hubieran chocado contra un muro de hierro. Las armas cayeron al suelo y los pájaros de tinta se posaron en la cabeza de Rock, que sonrió torcidamente. Estoy en paz, muchachos. Le mostró la huella de Konoha, por lo que el shinobi de Waterfall finalmente se relajó. Estaban seriamente tan asustados y estaban listos para bajar sus sellos de mano y aplicar ninjutsu elemental de agua para luchar contra el enemigo desconocido. Aldea de la hoja, ¿de verdad eres el segundo compañero Hokage que no estaba esta mañana? Preguntó Chunin con legítima duda. Más o menos, dijo Rock, con una amplia sonrisa que le hacía parecer casi un villano a los ojos del ninja. Es difícil confiar en alguien así. Sin embargo, un jonin de la cascada llamado Kegon, con un mechón de pelo ladeado, había aparecido en medio de la confusión en la puerta principal y reconoció al muchacho desde que se lo había encontrado por primera vez cuando Fu estaba siendo trasladada a la aldea de la hoja. Había sido un gran día. El enmascarado, el intento de captura de los 2 Jinchurikis, Rock también jugó un papel clave en esto, haciendo que Kogon lo recordara aunque hubiera cambiado de peinado. Sin embargo, las pobladas cejas de Lee hacen que sea difícil entenderlo con otra persona. Es evidente que ese tipo de cosas siempre le han llamado la atención. Es único en su especie, así que no debes preocuparte, aseguró Kegon a Chunin mientras aprovechaba su posición y se desentendía de la tardanza de Rock para la conferencia de los 5 Kage. Aún así, apenas se dieron circunstancias que pudieran haber ocurrido. Muy bien. Shinobi saludó en la puerta. Creo que empiezo a acostumbrarme a esta hermosa técnica. El clon tenebroso de Rock atravesó la aldea de las cataratas con nada más que un golpe en el suelo e invocó al verdadero Lee con la senda Rinnegan de la bestia. Un truco muy práctico, capaz de teletransportarle de un punto a otro. Naturalmente, el tipo lo hizo por una razón. Obito fue derrotado, pero nada había terminado. Todavía quedaba un último enemigo, Zetsu. Y con él Kisame Oshigaki, que a juzgar por la información en la cabeza de Luchia, ahora se escondía en algún lugar cerca de una cascada, preparándose para su ataque sorpresa. La vía del hombre es una técnica que permite leer el alma de cualquier ser vivo. Sin ella, Rock no sabía que Kisame tenía como objetivo a los Kage-5. Y bueno, como resultado, el renegado de la aldea de la niebla podría muy bien causar estragos aquí teniendo en cuenta la cantidad de agua ninjutsu que hay cerca. Entra en el modo sabio y explora la cascada. Cuando encuentres a Kisame, envíame una señal de energía. Dando instrucciones a su clon sombra, Lee se dirigió hacia la residencia del jefe de esta aldea. No podía ser de otra manera. Aún así, valía la pena tranquilizar a Tsunade y explicarle que Maito Gai estaba bien y que el enmascarado ahora estaba muerto. Aunque, si este último está muerto, entonces ¿qué razón de principio tendría la conferencia de los 5 Kage para celebrarse y por qué? Eso definitivamente avergonzaría al 5º Hokage. Rock se agarró la cabeza al darse cuenta de tan descabellado panorama. No podría ser peor que esto. ¿Qué le parecería a Tsunade algo así? Raikage y Tsuchikage definitivamente la harían quedar como un hazmerreír. En ese caso, Kisame realmente debería atacar esta aldea después de todo. Jeje, Lee dejó escapar una extraña risita. Sin embargo, si algo va mal, el tipo intervendrá y ayudará a todo el mundo. Ahora Rock sentía aún más poder en su cuerpo. La sangre del Senju se había espesado de nuevo después de haber matado a Obito. Además, el Rinnegan se había vuelto mucho más fácil de controlar. Al final, todos los Kage actuales no son más que niños en términos de poder para él. Tampoco es probable que Kisame le sorprenda, aunque luche entre los elementos autóctonos. ¿De qué sirve el ninjutsu si existen las 8 puertas y los 7 alientos celestiales? Eso es exactamente lo que pensaba Lee, que no había perdido ni una sola vez en sus batallas serias.
Valía la pena informar a Tsunade y luego finalmente tratar con Zetsu. Roku conocía su ubicación aproximada, gracias al mismo Obito Uchiha. Sin embargo, ¿se detendría la voluntad de Kaguya Otsutsuki? La criatura maldita ya sabe de la derrota de Obito, y probablemente haya huido a otro lugar. Pero Lee está obligado a encontrarlo todavía. Su sensórica había mejorado, la voluntad de observación estaba preparada para superarse a sí misma, mientras las voces se hacían más fuertes junto con los ecos de un posible futuro. Lo principal era concentrarse, pues la victoria estaba a la vuelta de la esquina. Pero también necesito esperar a Kabuto. Sin él, Zetsu no puede ser sellado. O más bien sin el Itachi resucitado que él controla. Le sonrió. La espada de Totsuka como arma definitiva. Serviría en nombre del mundo. Capítulo 233, Héroe del agua. La conferencia de los 5 Kages estaba en pleno apogeo. Tsunade Senju operó con confianza a partir de la información disponible, declarando cuántas veces los Akatsuki habían logrado perturbar la pacífica vida de las diversas grandes aldeas ocultas, entre ellas Konohagakure, Tsunagakure, Iwagakure y Kumogakure. Ataques frecuentes, así como el robo de Jinchuriki. Estas son las principales cuestiones que se han planteado como tema a partir de las acciones de la organización delictiva. Los Akatsuki se las han arreglado para meterse con todo el mundo. El anciano Tsuchikage se quejó de que aún no tiene noticias de Roshi, el Jinchuriki de 4 colas, que ha emprendido un viaje fuera de su aldea. Estaba claro que su subordinado había sido capturado sin piedad. Una gran bendición si no está muerto después de todo. Por desgracia, es una posibilidad remota. Cuélgalos. Mi shinobi fue atrapado por ellos. Yujito solo volvió de una pieza gracias a Konoha. Y eso me enfada mucho. Me siento débil. El Raikage, un hombre alto y ancho, de piel bronceada y bigote rubio, no pudo resistir la oleada de emoción iracunda y golpeó con fuerza la mesa de madera con el puño, lo que hizo que se combara y crujiera involuntariamente. Parecía que su temperamento excesivo podría haber causado algo más que daños a los muebles hoy. Ah, no nos calentemos, por favor. Shibuki intentó calmar el ambiente agitando sus mangas y ofreciéndole un trago de agua fría a Raikage. Sin embargo, nadie quería escucharle, lo que hizo que el jefe de la cascada se entristeciera legítimamente, deprimiendo su cabeza. No lo entiendo, ¿tienes algún problema con mi pueblo? Habla entonces. Tsunade arqueó una ceja ante las palabras de Raikage, cruzando los brazos bajo el pecho amenazadoramente. Ah, mujer, no puedes intimidarme ni encantarme por mucho que lo intentes. A continuación, el hombre del pelo rubio peinado se permitió una risita sarcástica. Puede que el cuarto Raikage sintiera gratitud por haber salvado a Yujito Nie, sin embargo, debido a su orgullo no estaba dispuesto a reconocer tal cosa. Un guerrero de corazón insensible para quien solo existe su propia justicia. No se le tratará de otra manera. Mira, será mejor que no ignores mi pregunta. Se irritó la quinta Hokage, empezando a crujir los puños de forma demostrativa. No, ciertamente quería abordar esta conferencia con un punto de vista dialogante, pero Tsunade odiaba a los santurrones como el Raikage. Disculpen, pero ¿podemos ponernos de acuerdo y decidir cómo enfrentarnos a Akatsuki después de todo? La voz de la razón esta vez fue Gaara. Un joven absolutamente tranquilo e imperturbable cuya opinión fue cuestionada por muchos debido a su edad. Solo los jóvenes se precipitan por todas partes. Sacudió la cabeza Tsuchikage, un anciano bajito con una enorme nariz rosada. Y creo que hay que darle una oportunidad, sonrió amablemente la Mizukage. El mencionado personaje era, por supuesto, una torneada mujer de mediana edad con el pelo rojo oscuro que le corría por la espalda en forma de espiga, dejando largos y anchos rizos en la parte delantera, que cubrían cierta parte del bello rostro de Meiterumi. Tenía un carácter enérgico y dulce que cambiaba por cualquier cosa. Lo importante era no hablar del hecho de que Mizukage aún no tenía a su alma gemela. De lo contrario, podría levantarse una auténtica tormenta. La ira del Raikage parecería insignificante en comparación con la de Mei. De repente, las cavilaciones y los diálogos se vieron interrumpidos por unos fuertes golpes en la puerta. El vestíbulo principal se iluminó con luces brillantes. Los 5 Kage al completo, así como sus asistentes que hasta entonces se habían ocultado en las sombras de la sala, seguidos por un invitado muy inesperado. Un joven shinobi de la aldea de la hoja con cejas pobladas apareció en la puerta con una expresión impasible en el rostro, como si toda la situación estuviera bajo su control. Tsunade se levantó inmediatamente de su silla, mirando a Rock con gran sorpresa. Yamato también reaccionó de manera uniforme.
El corazón de Temari empezó a acelerarse y sus mejillas se sonrojaron en consecuencia. Un tal Gaara asintió tranquilamente al tipo con una leve sonrisa en los labios. Lee tenía un don para armar jaleo. Sin embargo, su siguiente afirmación parecía una locura. La aldea de las cataratas será atacada por uno de los miembros de Akatsuki muy pronto. El clon sombra emitió un pulso de energía. Era una señal de que el enemigo había decidido actuar. La Raikage, la Tsuchikage y la Mizukage tomaron las palabras de Rock como una tontería. Sin embargo, Gaara confiaba plenamente en su salvador, aunque se comportara de la forma más extraña posible, irrumpiendo así en el salón principal de la residencia del jefe de la aldea de la cascada. El quinto Kazekage creó un ojo de su arena que salió volando por la ventana entreabierta. Y la vida fuera del edificio seguía bastante tranquila. Aparte del hecho de que había distintos pulsos de chakra ominoso fluyendo por el aire hacia el lado de la cascada. Afortunadamente, algo así ya servía como prueba sustancial de que algo iba claramente mal. Ya veo. Gaara habló en voz alta con voz monótona. El Raikage chirrió de mala gana y se limitó a estrellar su ancha figura contra la pared más cercana de la residencia, más allá de la cual no había nada. Así hizo un pasadizo tanto para él como para los demás. Muy conveniente, aunque bárbaro. Shibuki consiguió derramar algunas lágrimas en sus pensamientos. Después de todo, sería él quien tendría que reparar este edificio. Por favor, perdonen a mi pueblo y ayúdenlo. Suplicó sinceramente al jefe de Waterfall. Tsunade, Kazekage y Mei le asintieron. El tercer Tsuchikage Onoki, por su parte, soltó una risita sin decir nada ni prometer nada. En el momento siguiente, sin embargo, el Hokage se llevó a Rock a un rincón alejado mientras los otros Kages se asomaban por un agujero abierto en la pared para comenzar un interrogatorio detallado sobre cómo estaba aquí y por qué estaba aquí en primer lugar. Sin embargo, la mujer también sentía una pesadez en el pecho, pues aún no había admitido que Maito Gai había dado su vida por la misión. No tienes que preocuparte más, Sensei está vivo y ya te ha informado de lo que te ha pasado por el camino. Dijo Lee alegremente, haciendo que Tsunade se detuviera un momento. Al final, se preparó para lo peor, lo que hizo que se enfadara involuntariamente. Tonto, la princesa del clan Senju golpeó con su puño la cabeza del tipo. ¿Para qué? Rock estaba indignado. Mataste al líder de Akatsuki, eso es comprensible, pero ¿qué le pasa a tus ojos de todos modos? Explícate. Tsunade casi apuntaba con el dedo al Rinnegan Lee. La mujer, aunque había cambiado a un susurro, seguía aplicando su tono de mando. Naturalmente, sin embargo, este doujutsu siempre plantearía preguntas innecesarias. Justo cuando el joven Jonin no quería responderles en absoluto. No era el momento. Y menos ahora. Y como si los pensamientos de Rock se confirmaran, pues un terremoto comenzó en toda la aldea de la cascada, y se escucharon explosiones bastante fuertes. Tsuchikage voló por los aires y observó desde el cielo cómo enormes tiburones de agua sobre olas tempestuosas se precipitaban sin piedad destruyendo todo a su paso y sepultando a miles de habitantes de la aldea en cuestión. El culpable de este incidente es Kisame Oshigaki. La voz de un hombre sonó desde fuera. El compañero de la Mizukage, alias Ao, estaba cubriendo con un brazalete el Byakugan que una vez le había robado a Yuga en el campo de batalla. Ahora, gracias a este dojutsu, podía ver cómo el renegado de la aldea de la niebla amenazaba con hundir todas las tierras. Aún así, la situación exigía que los 5 Kage intervinieran valientemente y salvaran a inocentes de un terrible destino. Y también capturó a Kisame Oshigaki como prisionero. Además, debido al hecho de que Akatsuki había interferido descaradamente en el proceso de conferencia entre los jefes de las aldeas ocultas, todos los presentes comprendieron que estaban siendo literalmente desafiados. Akatsuki, Kurotsuchi, hagamos un muro estrecho. El anciano que levitaba quitó el peso de sus compañeros, y los tres se elevaron en el aire más cerca de las olas para enfrentarse a la técnica elemental de tierra común. Como era su elemento, les iba bastante bien. El chakra era suficiente, al igual que la habilidad. Sin embargo, Rock sabía que el plan de Obito era hacer que Oshigaki Kisame pareciera una distracción, o una moneda de cambio que sacrificara su vida por él. Que, sin embargo, es lo que está ocurriendo ahora mismo. El renegado Mist ni siquiera se perdonará a sí mismo. Aceptó el mismísimo agua del héroe que otorgaba 10 veces el poder del chakra a cambio de la energía vital del shinobi. Kisame lo robó de la aldea de la cascada. Así, cientos de tiburones amplificados se formaron a partir de las olas, clavándose literalmente en las paredes de piedra del Tsuchikage y sus compañeros. No creo que sea el momento de hablar en voz baja.
Lee tosió en su puño, impidiendo que Tsunade siguiera preguntando. Y la mujer se vio obligada a darle la razón. Inmediatamente después, el quinto Hokage invocó a Katsui. Una enorme babosa con una aterciopelada voz femenina se partió en muchos pedazos para engancharse a las espaldas de los diversos shinobi que se habían alineado en escuadrones para luchar contra el enemigo de la aldea de la cascada. Si alguien resulta gravemente herido, Tsunade entregará el Medchakra al ninja en cuestión a través de Katsuya. Te ayudaré. Gaara se elevó en el aire sobre su propia arena, encontrándose cerca del anciano levitante Onoki, que apretaba los dientes por el esfuerzo que suponía. Era difícil contener un ninjutsu tan masivo como el que había aplicado Kisame. Sus tiburones de agua también explotaron, rebosantes de chakra, haciendo agujeros en la pared por los que fluía el agua. Por eso el Kazekage tuvo que intervenir. Y esa cooperación funcionó bien. El agua hizo que la arena se volviera viscosa y cubrió perfectamente los agujeros de las defensas. Tsuchikage se vio obligado a alabar las habilidades del chico. No está mal, no está mal. Sin embargo, el mal humor del anciano no fue a ninguna parte. Sin embargo, la situación estaba cambiando con demasiada rapidez. Desde arriba, trepando por la pared, el propio Kisame saltó sobre ellos. El renegado esquivó las balas de piedra de Akatsuchi y Kurotsuchi con una sonrisa demencial en el aire, y algunas las repelió con la espada de agua en la mano. Eso no es todo. Gaara sacudió la cabeza, formando otra capa de defensa con la arena, pero para él y el Tsuchikage y sus compañeros. Varios de los dobles de Kisame treparon por el muro de piedra. Sus cuerpos se encontraban en un caparazón de agua que adoptaba la forma de tiburones. Derribaron e ignoraron todos los ataques. Yo me encargo de ellos. Exclamó Raikage al final, una aura de relámpagos surgiendo a su alrededor. El hombre solo se impulsó del suelo una vez y ya estaba instantáneamente cerca de sus enemigos, que flotaban en el aire. Después, Ai levantó el puño y atravesó con él al clon más cercano. Este explotó de inmediato, queriendo herir al Raikage con destellos de energía. Sin embargo, su coraza de rayos anuló cualquier daño previsto. Capítulo 234, el último día de Kisame. Kisame Oshigaki es el leal subordinado de Obito, el último de su especie, ya que no había nadie más en Akatsuki. Zetsu era igual a Uchiha en rango, ya que era una extensión del propio Madara. Konan, por su parte, ya no tenía ningún valor, pues se había desmoronado tras la muerte de Nagato. Itachi murió a manos de su hermano menor. Los otros fueron asesinados por Rock Lee. Así, el hombre lo apostó todo a que podría recuperar el Rinnegan para sí mismo. De lo contrario, sería derrotado por completo. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió. Obito murió antes de que Izanagi pudiera usarlo para salvar su vida. Sin embargo, Kisame no estaba al tanto de estos detalles, ya que al principio había merodeado por la aldea de la cascada y recientemente. Agua de héroes. El renegado de la niebla tenía derecho a presumir de no tener rival en ninjutsu elemental. Después de todo, incluso Mizukage, con sus dos genomas mejorados, el de liberación de lava y el de vapor, habría perdido contra el uno contra uno. Sin embargo, por mucho que Kisame se fortaleciera, enfrentarse a 5 shinobi de nivel Kage a la vez. Solo Madara Uchiha de la historia original podía presumir de eso. Tenemos que atraparlo. Tsuchikage gritó con su propia voz, partiendo suavemente a los tiburones de agua con el polvo elemental contra el que era imposible defenderse, mientras un largo rayo mortal de resplandor blanco atravesaba el aire. Así que los shinobi o esquivan o mueren. No hay otra. El ninjutsu de Kisame, por otro lado, atacó a través de la plaza. Deseaba destruir deliberadamente toda la estructura de la aldea de la cascada, sin sentir piedad por sus habitantes. Los tiburones, que eran especialmente horribles por su tamaño, se los dejaron al Raikage y al Kazekage. El primero atacaba de frente, mientras que el segundo construía plataformas de arena sobre las que el bronceado se impulsaba y maniobraba el cielo entre los ataques del elemental de agua de Kisame. En cierto modo, se formó un equipo bastante bueno, a pesar de que era la primera vez que algunos Kage se conocían. Los clones de Oshigaki estaban firmemente encima de las olas. Tampoco dejaron de soltar chorros de líquido por la boca, formados por corrientes de chakra. Y Kisame tenía la cantidad justa de energía. Al renegado ni siquiera le importaba eso. Arena Gaara había alineado defensas para proteger a Raikage y Tsuchikage. Desgraciadamente, esta vez hubo poco de eso. Por ello, la Mizukage plegó inmediatamente los sellos de sus manos y formó un enorme dragón de agua, que corrió hacia los doppelgangers enemigos. Ja, ja, ja. Sin embargo, las carcajadas del renegado loco no cesaron en principio,
Aunque el hombre en persona aún no se había dejado ver, el número de tiburones aumentó aún más. El pasado muro de piedra que habían hecho Tsuchikage y sus compañeros finalmente se agrietó y se rompió en muchos pedazos, haciendo que la ola penetrara finalmente en la zona residencial. No te atrevas a perder, gritó a pleno pulmón con la pesada determinación del Raikage ahí. El miedo paralizó a los habitantes de la aldea de la cascada. Aquí era donde Tsunade podía probarse a sí misma. La mujer ordenó a Katsuya que se ocupara de ellos. La babosa, ya predividida en cientos de pequeñas almejas gasterópodas, arrastraba a la gente lejos del peligro. Mierda, lo mataría y acabaría con esto, pero necesitamos que el bastardo siga vivo. Al viejo Onoki le crujieron los dientes de rabia. Oye, ¿estás aligerando el peso con algo de técnica? No, hazlo también por mí, para que pueda ocuparme yo mismo. El Raikage levantó el puño, dirigiéndose al Tsuchikage, que se hinchó un poco a regañadientes, pero de todos modos accedió a la sugerencia del jefe de la aldea de las nubes. Podría decirse que el clímax estaba a punto de llegar. El anciano Onoki trepó a la espalda de Raikage mientras éste se colocaba sobre la arena levitante de Gaara. Algunos tiburones volaron directamente hacia ellos, pero fueron detenidos por el dragón de agua de Mizukage. Finalmente, haciéndose aún más rápido, Ei se precipitó por el aire de forma que una línea de luz azul se extendió tras él. Las chispas brillaron en su cuerpo, y los tiburones de Kisame estallaron en cuanto entraron en contacto con él. Roku, por su parte, solo tenía que coger palomitas para ver el panorama. Era muy agradable ver a los Kage cooperar entre sí. Es importante darse cuenta de que este tipo de alianza nunca había existido. Después de todo, Akatsuki es literalmente un fenómeno. Sin embargo, batalla alienígena o no, incluso Lee estaba ligeramente animado. Además, quería probarse frente al shinobi más fuerte de este tiempo. Entonces, ¿por qué no ayudar también? Quizá me va a perder de todos modos. Por mucho que lo intentara, era un hecho. El Raikage estaba atravesando todos los ataques de su enemigo con la velocidad del rayo, haciendo que Oshigaki finalmente tuviera que mostrar su verdadero yo. El renegado de la niebla, estando sobre un enorme tiburón, balanceó su sameada hacia la cabeza de la nube. Este último ni siquiera se desvió de su rumbo previsto. Avanzaba limpiamente con un ariete. Oshigaki, sin embargo, confiaba en su arma. El sameada podía absorber el chakra de otra persona, independientemente de su cantidad o calidad. Serían los Jinchuriki los que saldrían peor parados en una pelea con Kisame. Esta es la razón por la que el Itachi eran los más valiosos de la organización para atrapar a los poseedores de la bestia de cola. Sin embargo, en cuanto en el mismo instante apareció frente a Oshigaki la figura de Rock, que resplandecía con una espesa aura de color arena, el sameada dejó de reaccionar de cualquier forma en manos del renegado. ¿Qué? Raikage se sorprendió cuando Lee apareció como un espejismo, superándole incluso en velocidad. El gusano de Kono, exclamó enfadado Kisame al ver al protector de la aldea de la hoja. El tiburón que había debajo se clonó a sí mismo. La criatura acuática abrió de par en par su boca dentuda, ansiosa por probar la carne de Rock. Por el camino de Preta, dijo en voz baja el chico, cuya piel enrojeció, su pelo se volvió puntiagudo y se alzó hacia arriba como bajo el viento embravecido, pero el Rinnegan seguía oprimiendo a Oshigaki, que al instante sintió el peligro. Una barrera casi invisible se manifestó alrededor de Lee, con la que el tiburón chocó y luego chisporroteó, perdiendo su potencia, o mejor dicho, energía. Esos ojos. La máscara de locura de Kisame se resquebrajó al darse cuenta de que se enfrentaba a un oponente realmente amenazador. El dojutsu de Paine no es ninguna broma. El renegado Mist se apresuró a esconderse con clones y ninjutsu de agua, sin embargo Rock puso fin a tal cosa casi de inmediato. Atracción celestial. La profunda voz de Lee pareció extenderse por toda la aldea de la cascada. Kisame, aunque se había fortalecido con el agua del héroe, aún no podía resistir el poder del Rinnegan. Los huesos de su cuerpo crujieron asquerosamente. Los tiburones volvieron a atacar la figura del muchacho desde todos los flancos, pero este siguió defendiéndose con la senda Preta, que absorbió el chakra. Finalmente, Oshigaki perdió el equilibrio y voló hacia la roca. Era como si le hubieran sacado de su estado y le hubieran obligado a caer a los pies de la hoja shinobi. ¿Crees que puedes sobrevivir a esto? El chico sonrió para sí, tomó otro aliento y abrió toda la sexta puerta a la vez. Siguió con un solo puñetazo en el hombro del renegado. Al momento siguiente, como si de un cañón se tratara, el Rapael fue arrancado del aire mismo y cayó al agua con la espalda contra las olas. La sangre brotó de la boca de Kisame. Sameada cayó a un lado.
Jirones de su capa volaron en pedazos. La mitad de su cuerpo había quedado reducido a auténtica carne, con los huesos rotos desde la articulación del hombro hasta las costillas y la pelvis. Naturalmente, los 5 cajes, así como sus asistentes, observaron el acontecimiento con sorpresa y asombro. La brutalidad estaba dentro de lo normal, pero lo que más llamaba la atención era la fuerza del tipo. Una concentración de poder sin precedentes. Me alegro por ti. Sigues despierto, ¿verdad? Kisame recibió así el elogio burlón de Lee, que bajó lentamente siguiendo el cuerpo de Oshigaki. Controlando el propio aire con su chakra, en principio no le resultaba especialmente difícil flotar en cualquier lugar. Ejem, ejem. El renegado de la niebla ya no pudo responder. La sangre brotaba de su boca, y eso era todo. Se estaba ahogando literalmente. Retírense. Realmente vamos a llevarlo como lengua. Tsuchikage voló junto a Rock. Era una advertencia por si el tipo quería matar a Kisame. Aunque no tiene sentido, ya que la propia organización Akatsuki ni siquiera existe ahora. Todo lo que queda es Zetsu. Conan ya no cuenta. Bien, que jueguen a los ninjas por ahora, se encogió de hombros Lee en sus pensamientos, pero no dejó de descender hacia su enemigo. Tras desactivar la técnica de la octava puerta, ya que interfería en el uso adecuado del chakra, utilizó la técnica Rinnegan, el camino exterior. En consecuencia, los receptores negros salieron de las manos de Rock. Con el aspecto de barras duras, se clavaron en la carne de Kisame, que flotaba tranquilamente en su propia agua, y se apoderaron del control de sus canales de energía. Fue a través de ellos que Lee utilizó a continuación la vía preta, comenzando a absorber todo el chakra de la niebla renegada, que fue enviado al sello de las 1000 fuerzas. ¿Estás de nuestro lado? Tsuchikage frunció el ceño a espaldas de Lee y se volvió hacia el joven shinobi. Pregúntale al Okage, Sama. HN. Ante la respuesta del chico, Onoki tarareó incrédulo y desvió su mirada hacia Tsunade. Si el anciano hubiera tenido la oportunidad, habría atacado a Roca, sin embargo, hacerlo delante de los demás era demasiado imprudente. Aún así, ¿cómo se atreve Konoha a criar a un ninja tan fuerte? Al cabo de un momento, Lee se apartó de Kisame, dejándole, no obstante, algo de energía para que no muriera de inmediato. Y lo más importante, una gran cantidad de chakra, comparable a la de Biju, había repuesto ahora su suministro. Algo así era ciertamente bienvenido. Sin embargo, si hubiera usado el fuerte de sangre, no quedaría nada de Oshigaki después de eso. Onoki recogió el cuerpo de su enemigo y lo arrojó hacia Tsunade, que inmediatamente se dispuso a curar a Kisame. Enormes olas por delante fueron recogidas por Kazekage y Mizukage. El primero intentaba empujarlo todo al borde de la aldea con su arena, mientras que el segundo se disponía a tomar toda el agua bajo su control. Ciertamente no conocía todos los límites de tus poderes, ¿pero qué es esto? Las cejas de Tsunade se movieron dulcemente hacia el puente de su nariz cuando Lee se acercó más a ella. Soy un tipo misterioso. Rock soltó una risita y se rascó la nuca avergonzado, desactivando así el ambiente excesivamente serio que había entre ellos. Bueno, el quinto Hokage asintió con la cabeza en tono sarcástico. Y Temari, que quería acercarse a ellos, pensó involuntariamente que como líder y subordinado, desde fuera eran algo demasiado cercano. Capítulo 235, la combinación perfecta. Era como si no hubiera habido ninguna batalla recientemente. Mizukage se deshizo hábilmente del flujo de agua. Al fin y al cabo, también era su propio elemento. Los habitantes de la aldea de la cascada resultaron ilesos, salvo por una pequeña devastación en las afueras. Sin embargo, Shibuki también se alegró por ello. Los 5 Kages se habían ocupado de la amenaza, pero no fueron los únicos que participaron en la batalla. También había un joven con una aura soberbiamente poderosa, para el que no había problema en matar a golpes a un apostata. Sin embargo, los shinobi normales de Waterfall apenas lo veían. Raikage aún se quejó durante mucho tiempo de que un mocoso se atreviera a quitarle a su oponente delante de sus narices. Pero el buen instinto le dijo que no dijera palabrotas en voz alta. Además, Rock había demostrado un poder excesivo. Así terminó la conferencia. Sencillamente, no tenía sentido seguir discutiendo nada, ni tampoco el ambiente de negocios de los 5 Kages, en general. Terumi Mei tomó el cuerpo de Kisame después de ser tratado por Tsunade. Después de todo, Oshigaki era la Nukenin de su particular aldea de la niebla. No obstante, la Mizukage pronto se vería obligada a comunicar a todos los demás jefes de las aldeas ocultas la información que había obtenido de un miembro de la organización Akatsuki. Ese fue el acuerdo al que llegaron. Nadie discutió ni fue grosero con los demás.
Después de que Rock interviniera en la batalla con Kisame, el ambiente cambió milagrosamente. Ahora casi todo el mundo desconfiaba de él. Y con todo merecimiento. Solo Tsunade se sentía relativamente a gusto con Gaara, para quien Lee era un amigo de confianza además de un salvador, si no se olvidaba la situación con Paine, que invadió bárbaramente Sunagakure por aquel entonces. Así que el Kazekage le debe la vida, eso es todo. Tras un par de horas resolviendo todo tipo de problemas y hablando con los familiares de Roca de Sands. Dices que tienes una técnica que nos permite viajar instantáneamente de esta aldea a la nuestra. Le preguntó el quinto Hokage a un tipo de ojos púrpura que tenían unos distintivos dibujos en forma de anillo. No es que hubiera escepticismo en su pregunta. Recuerdo cuando el cuarto Hokage, Minato Namikaze, tenía uno de esos, murmuró, con la mano apoyada en la barbilla. Su compañía llegaba ahora a la cascada que da nombre al país. La técnica del dios del trueno volador es definitivamente buena, pero no dejó marca. El principio es completamente diferente. De hecho, estoy usando la invocación. Rock negó con la cabeza. Siguió agarrando a Tsunade y Yamato, usando el camino de la bestia. La pupila oscura del centro de la Rinnegan se estremeció ligeramente, pero luego se normalizó al instante. Junto con el humo correspondiente, todo el trío se desplazó por largas extensiones de territorio. Mientras hubiera un clon en la sombra de Lee, el muchacho podría teletransportarse a él en cualquier momento gastando la cantidad adecuada de chakra. Y como se trataba de una invocación, ni siquiera se consideraron los límites del alcance. Caso en cuestión, la medición de Kamui, de la que el doppelganger salió entonces con Maito Gai sin demasiados problemas. Así que incluso ahora, Roca, Tsunade y Yamato estaban en el patio de la primera en un momento. Increíble. No contuvo un suspiro de admiración del hombre. Naturalmente, su mirada se posó a continuación en el inusual dojutsu de los ojos de Lee. No era difícil sumar 2 más 2 en un caso así. Sin embargo, Yamato no continuó con sus comentarios. Conocía el concepto de tacto. El doble tenebroso de Rock, en cambio, simplemente merodeaba por la casa del tipo, naturalmente para proteger la pacífica paz de los amantes del original. Así que ahora Tsunade Senju por fin podía mirar a su alrededor y apreciar plenamente la mansión de 2 pisos de su subordinada, que apestaba a limpieza y orden. ¿Estás mirando raro? Por supuesto. Le informó el propio Lee, a lo que la mujer jadeó. No te burles del Hokage. Con aire serio, declaró. Bien, sonrió Rock. Pero la muchacha de ojos negros azabache y pelo escarlata le impidió continuar. Bah, chasqueó los labios contra la ancha espalda de Rock y lo abrazó cariñosamente, haciendo que Rock se ruborizara contra la suavidad de sus enormes pechos. ¡Qué tiernos somos! Susurró una sonrisa burlona en los labios del joven Jonin con un suspiro teatral, antes de girarse hacia el sonrojado Uzumaki y besar sin pudor a su amante en los labios. Joven, resopló Tsunade, pero por alguna razón sintió una punzada en el corazón que llevaba una desagradable angustia. Dejémoslos por hoy. Le dijo Yamato, para quien el servicio shinobi era lo primero. Era la razón principal por la que un hombre de su edad seguía sin novia. Bien, murmuró de mala gana la princesa del clan Senju, por su propio bien, actuar así era demasiado extraño. Sin embargo, no había nada que la mujer pudiera hacer, lo que le hizo ignorar sus sentimientos, considerándolo nada más que un error. Y en el momento en que la quinta Hokage se marchó con su subordinada para reanudar el trabajo en Konoha, tras despedirse de Lee antes de entregarle el pergamino con el cadáver de Obito, Karin exhaló por fin y sonrió tensa. Mira, Rock, empezó, sin cruzar su mirada con la del chico. Sí, el hombre mayor arqueó una ceja, con un poco de sospecha. Bueno, entremos. Ya lo verás. Karin levantó el puño con decisión y avanzó con pasos un tanto mecánicos. Finalmente, el espectáculo continuó por su cuenta y el representante del clan Uzumaki condujo a Lee al sótano, donde las lámparas ardían intensamente. Aunque normalmente nadie iba allí. Sin embargo, allí estaba ahora sentada Tenten en una silla, que observaba atentamente. Kabuto Yakushi, que estaba encadenado a la pared con el rostro demacrado. ¿Qué? Se confundió Rock, que no entendía cómo había podido ocurrir semejante imagen en primer lugar. Maldito Orochimaru, ese bastardo. Y justo cuando la mirada de Kabuto dejaba claro que un familiar había descendido a su sótano, empezó a maldecir a una única serpiente blanca. Lo detecté con mis sentidos en cuanto decidió entrar en el territorio del clan, y luego lo atrapé con mi técnica. Karin comenzó a relatar orgullosa cómo había atrapado al individuo junto con Tenten, quien ni siquiera se defendió pues sabía que ambas eran amantes de Rock. En caso de que sufrieran, Yakushi moriría,
Era claramente consciente de ello. Activó las cadenas de sellado adamante y salí del modo sabio. Ja, 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 ¿eso pasa? No. La risa de Kabuto fue lo más falsa posible. ¿Orochimaru te dejó algo así? Lee no contuvo una risita. Se escabulló en el momento importante, dejándome solo con tus doncellas. Solo había venido a Konoha en son de paz. Kabuto bajó la cabeza con gesto adusto, y al instante se puso en modo sabio para romper las férreas ataduras que lo retenían. Entonces, ¿ambos han cumplido con mi instrucción? Le preguntó Rock, cruzándose de brazos. Claro que sí, sonrió Yakushi, poniéndose delante del muchacho. ¿Sois aliados? Karin y Tenten las miraron simultáneamente. Sin embargo, la pregunta era puramente retórica. Ya era obvio. Por eso las chicas habían dudado en informar a nadie más de la presencia del renegado, aunque tenían cierta idea de ello. Hace mucho tiempo, dijo Lee con ligereza, luego se dio la vuelta y salió. Karin y Tenten le siguieron inmediatamente. Esperaban que les explicara todo. Kabuto, por su parte, se quedó solo con una risita irónica. Y también guardar rencor a Orochimaru, esa serpiente escurridiza. Con toda seriedad, Rock empezó a describir detalladamente lo que había estado haciendo todo ese tiempo. El hombre no se guardó mucho y puso sobre la mesa lo más importante, lo básico. A medida que avanzaba la conversación, se confirmó oficialmente que él y Yakushi trabajaban juntos, así como la razón por la que había venido aquí en primer lugar. ¿Estás recogiendo chakra del sello de los 1000 poderes para intentar abrir todas las 8 puertas? Es una locura. Tenten habló emocionada, agarrando fervientemente las manos de Lee con las suyas. Así que el sello de las 1000 fuerzas es una versión más mejorada del sello de poder del Señor de los 100 Hokages, murmuró Karin pensativa. Su funcionalidad se ha mejorado mucho y es sumamente sorprendente. Asintió el joven Jonin, desabrochándose fácilmente la camisa y mostrando el signo de Fuinjutsu en su corazón. Rock siguió contando cómo quería revivir a algunas personas importantes con la misma energía vital de su arsenal. ¿Existían realmente esas técnicas? Tenten se animó. En casa de una abuela, sí. Le sonrió. El ninjutsu prohibido del segundo Hokage, resurrección del mundo impío, Kabuto, que era el que más disfrutaba trabajando con esta técnica en particular, mostró una sonrisa. No, Chiyo, una anciana jubilada de la aldea de la arena creó la suya propia. Se llama reencarnación por vida propia. Sin embargo, si tengo mucha fuerza vital y chakra en consecuencia, probablemente no moriré entonces. Dijo Rock con seguridad, sonriendo con cariño a Tenten, que estaba demasiado preocupada por él. Tengo fe en ti, dijo Karin mientras se acurrucaba contra el hombro del chico. ¡Qué bien! Abrazó Leiga a ambos mientras se sentaba en el sofá con su amante. Pero no puedes resucitar a alguien de la nada, ¿verdad? Necesitas un cuerpo, reflexionó Kabuto mientras se sentaba en la otomana acolchada frente a los chicos. Sí, ADN para el mundo profano, y después reencarnación con vida propia. Con estas dos técnicas puedes alcanzar la perfección, dijo Lee con un tono firme de corazón. Admito que tiene sentido. Pero ¿qué hay de Itachi Uchiha? ¿Para qué lo necesitas? Kabuto cruzó su mirada con Rock. Estos últimos, llegados de buen humor, decidieron no guardar silencio hoy. Se puede utilizar para acabar con Zetsu. Esta es mi respuesta. ¿De verdad? Se preguntó Yakushi, sin entender por qué tanta complejidad hacia un miembro ordinario de Akatsuki. Zetsu es mucho más peligroso de lo que crees. El joven Jonin dijo vagamente. Mirándoos a los dos, parece que habláis de temas que os acabáis de inventar. Karin y Tenten sonrieron. Sí, él y yo tenemos síndrome de 8º grado, les siguió el juego Rod. ¿Qué síndrome? Los dos amigos se miraron. No importa, Lee se rascó la nuca, mordiéndose la lengua. Da igual, se rascó la cabeza mordiéndose la lengua. Había dicho una estupidez que nadie en el mundo sabría. Rock, sin embargo, se puso más serio, ahora era el momento de reponer la energía en el sello de los 1000 poderes, y después. Encuentra a Zetsu y séllalo con la espada de Totsuka Itachi.